Mi hermana menor comenzó a salir con mi amigo de la infancia, Bruno. Le dijo a Bruno que yo la acosaba en la escuela. Ese día, después de clase, Bruno y sus amigos me arrinconaron en un callejón. Con un tono frío, dijo, tienes que aprender la lección. En la lucha, me golpeé la cabeza y perdí la memoria. Cuando desperté, un extraño estaba sentado junto a mi cama. ¿No me recuerdas? Sonrió suavemente, su mano rozando mis labios. ¿No decías que yo era tu hermano favorito? ¿Por qué me miras con esos ojos tan desconocidos? Capítulo 1. Me arrastraron hasta el claro detrás de la biblioteca. Delante de mí había 7 u 8 personas. A la cabeza estaba Bruno, la persona de la que había estado enamorada durante años. ¿Qué intentas hacer? Lo miré con calma. Julia. Bruno inclinó la cabeza y encendió un cigarrillo. Luna es tu hermana de sangre. ¿Y trajiste gente para acosarla? ¿Qué crees que estás haciendo? Torcí los labios. ¿Y tú solo le crees a ella? Bruno levantó la mirada. Nuestros ojos se encontraron. Y de repente le extendió la mano y me agarró del cuello. Con una mano, me empujó contra la pared detrás de mí. ¿Crees que ella se daría unas bofetadas a sí misma? ¿Por qué sigues actuando con orgullo? Con el cigarrillo entre los labios. Sus palabras salieron apagadas, pero aún así, pude sentir claramente su furia incontenible. Bruno, ¿has venido a defenderla ahora? Bruno de repente me soltó. Mi novia fue acosada y no puedo defenderla. Unas chicas que estaban a su lado dieron un paso adelante y me sujetaron. Una de ellas levantó la mano y me abofeteó. No podía moverme en absoluto. Solo me quedaba dejar que hicieran lo que quisieran. Bruno me miró desde arriba con una mirada indiferente. Julia, necesitas aprender tu lección. Le grité, al borde de la desesperación. Bruno, me conoces desde hace tantos años. ¿Alguna vez he acosado a alguien? El chico permaneció impasible. Casualmente sacudió la ceniza de su cigarrillo. Luna dijo que estabas molesta porque el último lugar para el concurso de piano de la escuela fue para ella. Después de decir eso, volvió a soltar una carcajada. ¿No puedo simplemente creerle a mi novia? Cualquier otro argumento era inútil. Para Bruno, todas mis palabras eran solo excusas. Una bofetada tras otra me golpeaba. Apreté los dientes y me mantuve en silencio. Deténganse. Las manos que me sujetaban se aflojaron y me soltaron. Bruno se acercó y apartó el cabello de mi rostro. Julia, antes no eras así. ¿Puedes ser un poco más obediente en el futuro? Sus ojos estaban oscuros. Realmente detesto la forma en que me resistes. Capítulo 2. Bruno no siempre fue así. Solía ser despreocupado, pero era bueno conmigo. Cuando se trataba de mi hermana menor Luna, siempre era indiferente. Parece que todo cambió ese día, después de que Bruno y yo discutimos y dejamos de hablarnos. Él cambió. Volviste tan tarde. ¿Con quién estabas? Bruno estaba parado afuera de mi dormitorio, aparentemente esperando durante mucho tiempo. Fue una cena del club. Había mucha gente. Él sonrió levemente. Porque cada vez que terminas estas cenas, ¿siempre es ese compañero mayor quien te trae de vuelta? Su tono interrogativo era agudo. Bruno, ¿puedes no hacer esto cada vez? ¿Qué estás pensando exactamente? Siempre que pasaba mucho tiempo con algún chico. Bruno siempre tenía esa expresión sombría, interrogándome como si fuera sospechosa. Me miró en silencio por unos segundos, luego asintió y soltó una ligera risa. Bien, supongo que solo estoy entrometiéndome. Desde ese día, Bruno y yo entramos en una guerra fría. Una semana después, decidí acercarme primero para explicarle. La razón por la que me sentía cómoda con que ese compañero me llevara a casa era porque él y yo teníamos la misma orientación. Pero cuando llegué a su edificio, me encontré con Luna parándose de puntillas para besarlo en los labios. Bruno tenía las manos en los bolsillos, sin hacer ningún movimiento para evitarlo. Me quedé helada, retrocediendo inconscientemente un paso y pateando una maceta. El ruido fue fuerte. Hizo que ambos giraran la cabeza al mismo tiempo. Hermana, Luna se sonrojó, parada allí sin saber qué hacer. Bruno simplemente levantó una ceja con indiferencia. ¿Viniste a verme? Ustedes dos. Mis labios secos se movieron, y me tomó un tiempo emitir sonido. Luna fue a tomar la mano de Bruno. Bruno y yo estamos juntos ahora. Ella sonrió tímidamente. Hermana, tú eres la primera en saberlo. Capítulo 3. Bruno sabía que me gustaba. Una vez, lo escuché hablando con sus amigos. Bro, esa amiga de la infancia tuya, Julia, te gusta, ¿verdad? Él se rió perezosamente. Sí, lo sabía. El amor en sus ojos cuando te mira no podría ser más obvio. Oye, bro, ¿te gusta ella? Bruno solo sonrió sin responder. Ahora ya sé su respuesta. Luna comenzó a salir abiertamente con Bruno. Él era descaradamente parcial hacia ella. Un día, cuando Luna y yo estábamos almorzando en la cafetería,
Bruno se unió a nosotros a mitad de camino. Manos. Le dio una palmada suave a la mano de Luna, que estaba pegajosa con salsa. Su tono era indulgente pero resignado. ¿Cómo es que tienes salsa en todas las manos solo por pelar camarones? ¿Eres tonta? Luna hizo un puchero, quejándose. Pero quiero comerlos. Bruno soltó una risa ligera. Este tipo de cosas, cuando tienes novio, puedes dejar que tu novio las haga. Bajé la cabeza aún más, con los ojos enrojecidos. Comí en silencio. Solo quería terminar rápido sin llamar la atención. Pero Luna, como siempre, no se desanimó, incluso con Bruno allí mismo. No tenía reparos en compartir todos los detalles de su vida amorosa conmigo. Hermana, Bruno es tan dulce, así que así es él en una relación. Antes, cuando lo veía contigo, no parecía nada gentil. Rápidamente ajusté mis emociones y metí la última cucharada de comida en mi boca. Porque tú eres su novia, dije a la ligera, poniéndome de pie con mi bandeja. Así es. Luna parecía completamente ajena, sonriendo inocentemente. Al fin y al cabo, tú y Bruno solo son amigos. Fingí una sonrisa. Dije, ya terminé, y me fui. Detrás de mí estaban sus conversaciones casuales. ¿Verdad, Bruno? Sí, solo te quiero a ti. Vale, ahora date prisa y come los camarones antes de que se enfríen. No pude evitar acelerar el paso. Las insinuaciones de Luna no podían ser más obvias. Había sido testigo de mis interacciones cercanas con Bruno. Ahora, hacer todo esto frente a mí solo era para demostrar cuánto Bruno la quería. Luna y yo casualmente compartimos el mismo cumpleaños. La próxima vez que vi a Bruno fue en nuestro cumpleaños. Él vino a mi casa para recoger a Luna. ¡Feliz cumpleaños! Bruno le acarició la cabeza con ternura. Estaba a punto de escabullirme cuando Luna me llamó. Bruno, también es el cumpleaños de mi hermana hoy. Deberías desearle un feliz cumpleaños también. Vi a Bruno hacer una pausa notablemente. Claramente, lo había olvidado. Luego me miró con una expresión compleja. No pude evitar sentirme incómoda. La vergüenza se apoderó de mí. Ustedes están saliendo. No me involucren. Fingí una sonrisa de resignación para ocultar mi vergüenza, aunque antes lo había imaginado a veces, que tal vez Bruno estaba con Luna solo por despecho. En ese momento, tuve que admitirlo. Realmente se había enamorado de Luna. Capítulo 4. La desconfianza de Luna hacia mí nunca desapareció del todo. Fui a acampar a la montaña con amigos, y nos separamos por accidente, antes de poder encontrar el camino de vuelta. El cielo se oscureció de repente. Comenzó una lluvia torrencial y perdí la señal del móvil, pero recordaba haber visto algunas casas a mitad de la montaña. Justo cuando estaba a punto de dirigirme allí, Luna y Bruno me encontraron. Hermana, escuché una voz débil a lo lejos y me detuve. Luna corrió hacia mí, con Bruno siguiéndola. A 2 o 3 metros de mí, Luna cayó. Se torció el tobillo izquierdo. Bruno y yo corrimos hacia ella. ¿Estás bien, Luna? Bruno y yo hablamos al mismo tiempo. Me duele el pie, Bruno. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en el rostro de Luna. Parecía miserable y lamentable. Los ojos de Bruno estaban llenos de preocupación, y habló con suavidad. Te llevaré a cuestas hasta abajo. Sé buena y aguanta. Ayudé a Luna a subirse a la espalda de Bruno. Ve despacio. Tan pronto como hablé, Bruno me interrumpió fríamente. Retrocedió 2 pasos con Luna a cuestas, mirando molesto. Julia, ¿puedes aprender a no ser una carga para los demás? Si no fuera por ti, ¿Luna estaría herida? Me quedé congelada por un momento. Detrás de él, Luna tiró de su manga. Ya, no sigas hablando. Apenas recuperé la compostura y bajé la mirada. Perdón por preocuparles. El resto del camino hacia abajo fue silencioso. Mi pantorrilla se había rasguñado accidentalmente mientras buscaba la salida. Todavía estaba sangrando. Cuando Bruno llevó a Luna al hospital, decidí tratar mi herida también. Hermana, ¿tú también estás herida? Luna miró mi pantorrilla. Bruno se detuvo. Dejó de cargar a Luna y se giró siguiendo su mirada. Su expresión se oscureció aún más. ¿Te lastimaste y no dijiste nada? Mientras hablaba, se acercó a mí, con la intención de llevarme al coche. Evadí su mano silenciosamente. Es solo una herida pequeña. No es nada. Puedes hacerme caso por una vez. Julia, déjame ver si hay alguna infección. Parecía que Bruno olvidó que Luna estaba allí, agachándose frente a mí. De verdad, no hace falta. Lo evité. Los esperaré en el coche. Cuando me di la vuelta, me encontré con la cara pálida de Luna. Quizás fue desde ese momento que empezó a distanciarse de mí. Para evitar que Bruno y yo nos acercamos más. Incluso llegó a acusarme de acosarla. Capítulo 5. Pero esta vez, no planeaba soportarla. Volví a casa con la cara hinchada y roja, y Luna estaba apoyada en la barandilla del segundo piso, bebiendo té con leche. Cuando me miró,
Sus ojos inocentes parpadearon. Mi ira llegó a su punto máximo en un instante. Subí las escaleras, la agarré del hombro, y la abofeteé sin contenerme. ¿No fuiste tú la que dijo que yo había mandado a alguien a golpearte? Me burlé ligeramente. Entonces, si no hago que esa acusación sea cierta, estaría dejando pasar esas bofetadas que recibí. Hermana. Luna apenas dijo una palabra antes de que la abofeteara de nuevo. Bruno llegó a mi casa antes que yo. Estaba saliendo de la habitación de Luna y lo vio todo. Inmediatamente apartó mi mano. Julia. Su voz era fría. No me obligues a golpearte. Solté una risa fría, a punto de abofetearlo, pero él me agarró la muñeca. Luché desesperadamente. La otra mano de Bruno vino a sujetarme también. En el caos, un par de manos empujó mi espalda. Rodé por las escaleras frente a mí. Julia. Bruno rugió. Mi cabeza golpeó la esquina puntiaguda de un armario. Mi mente se nubló. Antes de perder completamente el conocimiento, vi la puerta de entrada abrirse. Una figura familiar corrió hacia mí. Parecía ser Isen, de regreso de un viaje de negocios de 2 meses. Mi hermanastro. Capítulo 6. Cuando desperté aturdida, ya era tarde. 2 personas estaban de pie junto a mi cama, hablando. La paciente tiene un coágulo de sangre en el cerebro. Después de despertar, puede experimentar amnesia temporal y otros síntomas. Está bien. Mis párpados estaban tan pesados que no podía abrirlos. Y volví a dormirme. La segunda vez que desperté, no había pasado mucho tiempo. El cielo afuera seguía oscuro. Un hombre desconocido estaba sentado junto a mi cama. ¿Todavía te duele la cabeza? Su voz era muy suave. Lo miré y negué con la cabeza. Luego, tardíamente, me di cuenta de que no recordaba nada. Solo pude preguntarle directamente a la persona frente a mí. Creo que he perdido la memoria. ¿Quién eres tú? Él no mostró ninguna sorpresa. En cambio, tenía una ligera sonrisa. El hombre tocó mis labios suavemente con su mano. Soy tu novio. Sabía que no le creía, así que me pasó mi teléfono. Luego usó su propio teléfono para enviarme un mensaje en WeChat. Lo tenía guardado como Isen. ¿Por qué nuestro historial de chat está vacío? Porque tenías miedo de que otros descubrieran nuestra relación. Así que siempre lo borrabas. Isen respondió sin dudarlo. Miré mi teléfono, medio creyendo, medio dudando. Revisé mis antiguas conversaciones con otras personas. Comencé a tener una vaga idea de mi identidad. Y también supe que Isen era mi hermanastro. Lo miré, perpleja. ¿Pero no somos hermanos nominales? Se inclinó hacia mí, su pulgar rozando mi mejilla. No había un atisbo de duda en su mirada. Por eso siempre hemos estado secretamente. ¿Secretamente qué? Los ojos de Isen siguieron sus palabras hacia abajo. Secretamente saliendo. Secretamente besándonos. Secretamente haciendo. La puerta se abrió de repente, interrumpiendo a Isen. Julia. Tenía una foto de esta persona en mi teléfono. Era Bruno, el novio de mi hermana Luna. El cuerpo de Julia aún no se ha recuperado. ¿Podrías volver a verla dentro de un tiempo? Isen habló con cortesía, pero Bruno actuó como si no hubiera escuchado y dio otro paso hacia mí. La sonrisa de Isen no cambió. Al momento siguiente, 2 guardaespaldas con traje entraron en la habitación. Después de mirar a Isen, sacaron a Bruno. Retiré la mirada, inexplicablemente, y me concentré en la pregunta que tenía delante. Volví a mirar a Isen. ¿Realmente somos novios? Claro. Si no me crees, podemos tomarnos nuestro tiempo para acostumbrarnos. ¿De acuerdo? La voz del hombre era suave. Julia, te ayudaré a recordar poco a poco lo que es gustarme. Él sostuvo mi mejilla con suavidad con sus largos dedos. Instintivamente, me acurruqué contra su mano. Está bien. Capítulo 7. Después de que me dieron de alta, Isen me llevó a su villa privada. Era justo antes de las vacaciones de verano. Isen simplemente pidió permiso en mi nombre, diciendo que podría hacer los exámenes después de las vacaciones. En el estacionamiento, después de bajar del coche, Isen me levantó en sus brazos para llevarme al ascensor. Bajó la mirada para verme y habló con suavidad. ¿Es incómodo que te lleve así? Durante mi estancia en el hospital, el cuidado meticuloso de Isen había hecho que en su mayor parte me desensibilizara a su presencia. Sentí que mis orejas se calentaban un poco. Está bien, respondí en voz baja. El hombre sonrió y ajustó su agarre sobre mí. Mi barbilla descansaba en su hombro, y me sentí inexplicablemente segura. Justo cuando las puertas del ascensor se estaban cerrando, una mano las bloqueó. Julia. Era Bruno, que había llegado corriendo, con el cabello negro ligeramente húmedo por el sudor. ¿Aceptaste vivir con él tan fácilmente? Había un atisbo de ira en sus ojos. No entendía por qué el novio de mi hermana siempre me molestaba, pero ciertamente no era nada bueno. Además, Isen me había mostrado las imágenes de la cámara de seguridad de la casa. Desde ese ángulo,
Estaba claro que fueron él y mi hermana biológica quienes me empujaron por las escaleras. Así que cuando volví a mirar a Bruno, había un poco de hostilidad en mi mirada. ¿Qué tiene que ver contigo? Mi padre biológico y mi madrastra estaban de vacaciones en el hemisferio sur. Ethan fue el único que me cuidó durante mi hospitalización. Naturalmente, se convirtió en la única persona en la que confié después de perder la memoria. ¿De verdad no me recuerdas? Bruno extendió la mano, tratando de acercarme. Obviamente, yo siempre fui la persona más cercana a ti. Su voz seca y ronca lo hacía parecer un poco patético. No le creía, e inexplicablemente, sentí una profunda aversión hacia él. La mano que descansaba en el pecho de Ethan se retiró un poco. Hermano, fruncí el ceño y miré a mi novio, que no había dicho una palabra hasta ahora. ¿Por qué no lo echas? Dejar que alguien moleste así a tu novia. Fruncí los labios, mirándolo con desaprobación. Esto me hace pensar que eres un poco débil. Mi tono serio, pensé, provocaría algún descontento de Ethan, pero él solo se rió, como si estuviera de acuerdo conmigo. Mi error. Me frotó la parte trasera de la cabeza y me estrechó en sus brazos. En la oscuridad, los sonidos a mi alrededor se hicieron aún más claros. ¿No te dije la última vez que no la molestaras mientras descansaba? Ethan parecía estar preguntando amablemente. Bruno, rebelde, sonrió sin humor. Necesito que me lo digas. Será mejor que bajes a Julia ahora mismo. El segundo siguiente, a través de la rendija de las puertas del ascensor, vi a los guardaespaldas de Ethan aparecer silenciosamente de nuevo. Uno de ellos pateó a Bruno, haciéndolo caer de rodillas frente a Ethan. Bruno apretó los dientes. Hijo de... Ethan colocó su mano sobre mi oído descubierto, pero aún podía escuchar vagamente. Su voz seguía siendo suave, pero llevaba una autoridad indiscutible. Era como un juez noble, pasando juicio elegantemente sobre un criminal. No me gusta que la gente moleste a Julia, así como tú tampoco querrías que tu hermana en Burlington desapareciera misteriosamente, ¿verdad? Bruno instantáneamente se quedó en silencio. Esta es mi última advertencia. Sin esperar una respuesta, Ethan me llevó de vuelta al ascensor. Detrás de nosotros, se oían sonidos de golpes y patadas. Amenazarme no servirá. Esperaré el día en que Julia recuerde. Tarde o temprano volveremos a estar juntos. No olvides. Julia antes de la amnesia ni siquiera. El resto de sus palabras se desvanecieron, quedando en segundo plano. Pero antes de que pudiera profundizar en ello, otro problema urgente captó mi atención. ¿Realmente íbamos a vivir juntos? Recordé las palabras anteriores de Ethan, dudando si sacarlo a colación, pero él simplemente me llevó directamente a una habitación. Dormirás aquí, dijo, colocándome en el borde de la cama. Era un dormitorio muy femenino. Sabía que no había recuperado mis recuerdos, así que no me obligó a vivir con él. Realmente fue muy respetuoso conmigo. Mirando su espalda, mi corazón pareció saltarse un latido. Ethan recordaba lo que me gustaba y no me gustaba comer, a qué era alérgica, e incluso mis pequeños hábitos. Empecé a creer gradualmente que realmente éramos pareja. La razón principal era que me di cuenta de que empezaba a gustarme un poco. Capítulo 8. Ethan estaba muy ocupado, pero no importaba cuán ocupado estuviera. Siempre sacaba tiempo para llevarme a relajarme y volvía a casa para cenar conmigo. Luego, a altas horas de la noche, trabajaba en el estudio. Siempre sentía que debía hacer algo por él, así que seguí una receta en línea y aprendí a hacer sopa para Ethan. Mientras me concentraba en agregar sal, un par de brazos rodearon mi cintura. ¿Haciendo sopa? Su aliento me hizo cosquillas en la oreja. Una pizca de calor se extendió por mi oreja. ¿Para quién la estás haciendo? Sentía que estaba preguntando lo obvio, pero aún así respondí con seriedad. Para ti, buena chica. Él me rodeó desde atrás. Sus labios parecían estar justo junto a mi oreja, casi pero no del todo tocando. ¿Te hace sentir incómoda que te abrace así? No. De hecho, quería decir que parecía que, sin importar cómo me abrazara, ya me había acostumbrado. Ethan se detuvo ahí ese día. No esperaba que nuestro próximo paso adelante lo diera yo. Era el primer día lluvioso desde que perdí la memoria. El frío viento nocturno, acompañado de truenos, me asustaba un poco. Llevaba un camisón cuando llamé a la puerta de Ethan. ¿Qué pasa? Levanté la mirada, un poco avergonzada. ¿Puedo dormir contigo? Tengo un poco de miedo. Ethan bajó la mirada hacia mí y no respondió de inmediato. Me sentí un poco incómoda. ¿No se suponía que éramos pareja? ¿Esta sugerencia era difícil para él decidir? Incluso había mencionado hacer cosas en secreto antes, mientras me hundía más en mis propios pensamientos. De repente fui levantada por un par de manos que me agarraron de la cintura. Ethan me sostuvo frente a frente en sus brazos, sentándome en la curva de su brazo. Está bien,
Él me miró a los ojos y habló suavemente. Al ver la casi distancia de una persona entre nosotros, no pude evitar sentirme desconcertada. Mi novio parecía un poco demasiado caballeroso. Un trueno repentino resonó. Di un salto y me escondí en el abrazo de Isen. Hermano, no tengas miedo. Su mano acarició suavemente mi espalda. Estoy aquí, no tengas miedo. ¿De acuerdo? Su voz estaba cerca de mi oído. La distancia entre nosotros se redujo repentinamente. Levanté la cabeza de su pecho, sintiendo que mi cara se calentaba. ¿Realmente somos pareja? Si lo somos, ¿por qué no me has besado aún? Isen presionó mi espalda, acercándome a él. Agarró mi barbilla y la levantó, forzándome a encontrarme con su mirada. ¿Quieres besarme? Apreté mis labios, sin responder. Eso era demasiado directo. El pulgar de Isen rozó mi labio inferior. ¿Te gusto ahora? Pensé por un momento. Luego me asenté ligeramente. Creo que sí. Él sonrió y me besó lentamente. Al principio, solo rozaba mis labios, mordiéndolos suavemente, hasta que no pude evitar dejar escapar un sonido suave. Entonces mis labios fueron abiertos. Él tomó el aire en mi boca. En algún momento, ya se había puesto encima de mí. Él me inmovilizó las muñecas. Nuestros dedos se entrelazaron de manera ambigua. Él me miró desde arriba. Julia, Su otra mano ya estaba en el borde de mi ropa, acariciando, pero sin ir más allá. ¿Quieres dar el siguiente paso? Capítulo 9. ¿Cuál es el siguiente paso? No respondí de inmediato, aún respirando ligeramente agitada. Los dedos del hombre ya habían deslizado debajo de mi camisa, frotando mi cintura. Había deseo en sus ojos. Isen se inclinó, dejándome sentirlo intencionalmente. Este es el siguiente paso. Este probablemente era el lugar más cálido en esta cama, incluso a través de 2 capas de tela. ¿Tienes miedo? Isen mordisqueó mi lóbulo de la oreja. Me estremecí instintivamente, yo, luchando por encontrar mis palabras. Por suerte, Isen no me presionó y se apartó rápidamente. Debes dormir. Me acarició la cabeza y fue directamente al baño. He perdido la memoria, pero no soy tonta. A solo una puerta de distancia, sabía lo que estaba haciendo. El sonido del baño estimulaba mis tímpanos, manteniéndome más despierta. Cuando Isen se acostó a mi lado, trayendo consigo el frío del baño, todavía no tenía sueño. Hermano, me sentí un poco avergonzada, pero me acerqué un poco más. ¿Podemos besarnos un poco más? Le pregunté, sonrojándose. Isen giró la cabeza ligeramente, levantando una ceja. Pensé que besarlo se sentía tan cómodo, como si mis labios estuvieran jugando con un lichi pelado. ¿Cómo deberíamos besarnos? Se acercó más, sin inmutarse. ¿Cómo hace un momento? Luché contra la vergüenza que me hacía querer esconderme bajo las sábanas y asentí. Isen colocó sus manos a ambos lados de mi cabeza y se inclinó para un beso ligero. No es así. Me puse un poco ansiosa. Él besó a lo largo de la comisura de mis labios, su voz murmurando cerca de ellos. ¿Cómo era? Julia, muéstraselo a tu hermano. Sabía que lo hacía a propósito, pero su tono persuasivo, en una atmósfera ya tan íntima, me tenía un poco mareada. Le rodeé el cuello con los brazos impulsivamente. Me levanté un poco, buscando sus labios, tal como él lo había hecho antes. Abrí mi boca, forzando sus labios a abrirse, justo cuando aún quería más. Isen me soltó. Julia, su respiración era pesada. Me fijé en sus labios. Me incliné de nuevo. Debes dormir. Isen bloqueó mi beso, su mano presionando mi hombro para detenerme. Presioné mis labios, respondiendo suavemente. Está bien. No insistí más. De lo contrario, él tendría que ir al baño por tercera vez esta noche. Capítulo 10. Ese día fue la primera vez que vi a Luna desde que desperté, aunque sabía que ella fue quien me empujó, pero mis heridas aún no se habían curado por completo, y me preocupaba no tener suficiente fuerza, así que no tenía prisa por ajustar cuentas con ella. Inesperadamente, ella tomó la iniciativa de venir a buscarme. En ese momento, estaba jadeando un poco, trepando sobre el regazo de Isen, montándolo. Hermano, aparté su pad y lo tiré a un lado. No nos hemos besado hoy. Le recordé seriamente sus deberes como novio. No es que estuviera particularmente ansiosa por besarlo. Isen se reclinó en el sofá, con una mirada perezosa en los ojos. Hazlo tú misma. Sus manos solo descansaban en mi cintura, sin ninguna intención de iniciar un beso. Está bien. Solo dudé un segundo antes de inclinarme para morder sus labios. Suavemente. ¿De acuerdo? Retrocedí un poco, mirándolo con disculpa. ¿Te dolió? Una sonrisa apenas perceptible apareció en la comisura de sus labios. Su mano se deslizó a mi espalda y de repente presionó. Me pilló desprevenida y caí sobre su pecho. Un poco. Sí, dijo.
Me disculpé. Luego subí con ambas manos a sus hombros, acercándome suavemente a sus labios. Julia. Una voz femenina y aguda interrumpió el beso. Seguí el sonido. Luna estaba de pie junto a la ventana, con los ojos llenos de ira. Justo a tiempo. Quería verla también. Hermana, ¿puedes explicarme por qué estás viviendo con mi hermano? Luna dio un paso más cerca de mí, pareciendo contener su ira. Recuerdo que siempre mantenías tu distancia de él antes. Estaba desconcertada, porque él es mi novio. Él te está mintiendo. Luna se burló. Nunca te gustó antes. En este punto, todavía no entendía por qué estaba tratando tanto de aclarar las cosas entre Isen y yo. Me giré para mirar a Isen. Él solo estaba sentado en el sofá, mirándome tranquilamente. Volví a mirar a Luna, volviendo al tema principal. Esto no es para que te preocupes. Solo quiero preguntarte, ¿en qué estabas pensando cuando empujaste a tu propia hermana por las escaleras? Me miró con una cara pálida, llena de resentimiento. Su labio inferior casi estaba mordido. ¿Todavía quieres ajustar cuentas conmigo? Aún no estás satisfecha. Hermana, en el momento en que miró a Isen, las lágrimas cayeron de repente. ¿No hizo mi hermano que revocaran mi elegibilidad para competir por ti? Durante toda la universidad, no me permitieron participar en ninguna competencia. Todos esos años practicando piano, simplemente desperdiciados. Parpadeé, así que Isen ya había defendido por mí. Luna se acercó a Isen, conteniendo las lágrimas. La hermana te ha conocido tanto tiempo como yo. ¿Por qué? ¿Por qué la favoreces a ella? Me detuve, dándome cuenta completamente de lo que estaba pasando. Parecía que los sentimientos de Luna por Isen no eran simples. Entonces, ¿qué era Bruno para ella? Mientras seguía reflexionando sobre este complejo cuadrado amoroso, vi a mi querida hermana extendiendo la mano para agarrar a mi novio. Inmediatamente di un paso adelante y aparté su mano. ¿No tienes tu propio novio? Deja de aferrarte al novio de los demás. Luego me giré y fulminé a Isen con la mirada. ¿Ni siquiera te apartas? Pero él solo me miró sin emoción alguna, sin pestañear. Decidí lidiar primero con el problema que tenía delante. Luna, no pienses que ser excluida de las competencias te convierte en una víctima. Yo fui empujada por las escaleras por ti, hospitalizada durante más de un mes. Y aquí estás, perfectamente bien. Me ocuparé de esto contigo. Lentamente. Ella esbozó una sonrisa sombría. Lo que quieras hacerme, es solo cuestión de decir la palabra. ¿Verdad? Él hará cualquier cosa por ti. Luna miró a Isen. Parecía estar esperando que él la mirara. Pero cuando seguí su mirada, los ojos de Isen todavía estaban en mí. Ella pareció rendirse, tirando de la comisura de su boca con desprecio mientras se iba. Capítulo 11. ¿No tienes algo que explicar? Una vez más, la habitación se quedó con solo nosotros dos. Comencé a ajustar cuentas con Isen. Él se mantuvo tranquilo, pero bajó los ojos, evitando mi mirada. Tenía la usual sonrisa casual en sus labios. Tenía razón, te mentí. No te gustaba en absoluto antes de perder la memoria. Lo miré en silencio. De repente, pude ver la decepción oculta bajo su tono despreocupado. Ni siquiera me estaba instando a responder, como si no tuviera expectativas de mí. Antes, solo me abrazaba y siempre era yo quien iniciaba los besos. Incluso la interrupción repentina de aquella noche ahora tenía una explicación. Isen no es que no quisiera, simplemente tenía miedo de que, si algún día recuperara la memoria, lo odiara. El ambiente cada vez más opresivo en la habitación fue roto por mi suave risa. Dejemos eso de lado por ahora. ¿Podrías primero explicarme algo aún más importante? Forcé una sonrisa rígida, mi voz fría. Cuando Luna intentó agarrarte antes, ¿por qué no te apartaste? ¿Qué novio tiene tan poco sentido de los límites? Él levantó ligeramente los ojos, encontrándose con los míos con calma. Durante un largo momento, la brisa que se colaba por la ventana rompió la oscuridad en sus ojos. Ven aquí, con una expresión seria. Me acerqué a él, antes de que pudiera hablar. Fui atraída a su abrazo. La voz ligeramente ronca de Isen sonó en mi oído. Mi culpa. Me abrazó un poco más fuerte. Prometo que no dejaré que vuelva a tocarme. ¿Puedes perdonarme? Froté mi cara contra su cuello, abrazándolo de vuelta, mi rostro inferior enterrado en su clavícula, mi voz amortiguada. No dejes que vuelva a suceder. Me pongo celosa. Él me sostuvo en silencio. Giré ligeramente la cabeza y besé su mejilla. Hermano, gustar es un sentimiento, no un recuerdo. Incluso si lo recuerdo todo, no dejaré de gustarte. No te preocupes. ¿De acuerdo? Le di una ligera palmada en la espalda para tranquilizarlo. Isen se rió suavemente. Me levantó y me presionó contra el sofá, retomando lo que Luna había interrumpido antes. Sus labios se entrelazaron con los míos, su mano sosteniendo mi cuello para acercarme más. El beso comenzó a bajar.
¿Quieres dar el siguiente paso, Julia? Rodeé su cuello con mis brazos, acercándome a su oído, susurrando en respuesta. Claramente eres tú quien quiere. Su beso en mi cuello se detuvo. Una leve sonrisa. Sí, soy yo. El siguiente segundo, fui levantada del sofá y llevada a la habitación. Capítulo 12. Día y la primera experiencia. Un doble baf que me dejó sin lugar donde esconderme. Cerré los ojos con fuerza, sin atreverme a mirar a la persona sobre mí. Abre los ojos, Julia. Él siempre tiene una forma de hacerme obedecer. Si no abría los ojos, no podría contener mi voz. Nuestros ojos se encontraron, y el deseo surgió. Isen sostuvo mi barbilla, obligándome a abrir la boca y aceptar su beso. Esto es algo más interesante que solo besar. El sudor perlaba sus hombros. ¿No te gusta, Julia? Ya me sentía mareada, como un trozo de madera flotante en el mar, balanceándose de un lado a otro. A veces se sentía como bolas suaves golpeando, pero la mayoría de las veces, era como la brutalidad de golpear un arrecife. El frágil trozo de madera flotante navegando a través de cúmulos de rocas, chocando de un arrecife a otro. Lo único constante era la fuerza. No era el momento de discutir con Isen. Así que, reuní fuerzas para responder. Me gusta. Apenas lo dije. Sentí que me liberaban tras una oleada de corrientes rápidas. Fui arrastrada a la orilla por la corriente, derrumbada, contenta de quedarse en reposo, y como un trozo de madera flotante. No deseaba volver al mar, pero, evidentemente, Isen pensaba lo contrario. Parecía haber descubierto un nuevo mundo. Después de probar desde diferentes ángulos, quería explorar diferentes lugares. Por ejemplo, el balcón, la encimera de la cocina, e incluso dentro del coche en el garaje. Isen, déjame en paz. Me recosté débilmente contra su pecho. ¿Cómo me llamas? Su mano jugaba de forma juguetona con mi lóbulo de la oreja. Hermano. La mano de Isen volvió a mi hombro. Solo un momento más. Dejé escapar un suspiro de alivio. Capítulo 13. Luna y Bruno rompieron. A medida que el coágulo en mi cerebro se disipaba, comencé a recordar lentamente cosas de antes. Cuando escuché la noticia, no me sorprendió demasiado. Pude ver claramente a Luna, mi hermana menor. Después de que nació, nuestros padres se volvieron aún más ocupados con el trabajo. Recibió muy poco amor. Y durante sus exámenes de ingreso a la escuela secundaria, nuestros padres se divorciaron, poniéndola bajo doble presión. La falta de amor y un sentido distorsionado de competitividad la convirtieron en lo que es hoy. Luna nunca realmente quiso a Bruno. La persona que siempre le gustó fue Isen. Esa noche, tarde en la noche, recibí una llamada de Luna. Hermana, ¿por qué todos te quieren a ti? Sollozaba mientras expresaba sus quejas. Estar con Bruno también era una forma de transmitir un mensaje hacia mí. ¿Y qué si es tu amigo de la infancia más cercano? Igual le gusto yo, inconscientemente. Luna siempre me vio como su mayor rival y competidora. La inseguridad que sentía con Bruno no era porque estuviera celosa. Simplemente no quería que Bruno me tratara mejor a mí que a ella. En pocas palabras, quería que todo el mundo la quisiera a ella más que a nadie. Que a Isen le gustara yo fue completamente inesperado para ella. El hecho de que la persona que le gustaba a ella quisiera a su mayor rival fue un golpe demasiado fuerte. Tenía suficiente conciencia de sí misma como para nunca considerar confesarse a Isen. Pero al final, yo terminé estando con él. Capítulo 14. Hermano. Cuando Luna llamó a Isen estando borracha, yo estaba sentada en su regazo, jugando a Angry Birds en su teléfono. Al ver el nombre de Luna en la pantalla, decidí contestar. ¿Solo puedes ver a mi hermana? Dime, ¿en qué soy peor que ella? Al otro lado de la línea, la chica se quejaba entre lágrimas. Y aquí, Isen no estaba escuchando en absoluto. Besó detrás de mi oreja mientras buscaba en el cajón de la mesita de noche. Quedan 3 más. Sonrió, mordiendo ligeramente mi oreja, su aliento lleno de insinuaciones. Es suficiente. Pero esta vez, estaba más lenta para entrar en el ambiente. Aparté la mano de Isen y me reí fríamente en el auricular. Luna, realmente tomas a tu propia hermana como una competidora. Impresionante. Hubo un silencio instantáneo al otro lado. Estaba tan enojada con mi hermana de mentalidad retorcida que estaba lista para lanzarme a una larga charla educativa. Pero Isen ya estaba impaciente. ¿Terminaste? Tomó el teléfono, colgó y lo lanzó a un lado. Julia, sálvame primero. El fuego estaba encendido y se estaba propagando. Las llamas rugiendo en los campos salvajes necesitaban una lluvia artificial para sofocarlas, hasta que la lluvia cesara y los campos volvieran a la vida. Excepto que quien traía la lluvia estaba totalmente exhausto. A la mañana siguiente, después de solo unas pocas horas de sueño, recibí una llamada del hospital. Luna había conducido ebria la noche anterior y se estrelló contra un árbol al lado de la carretera.
No solo le revocaron la licencia, sino que también probablemente necesitaría un yeso en la pierna derecha durante algún tiempo. No podía dejar de lado todo lo que Luna me había hecho, pero empujarla personalmente por las escaleras. Solo podía decir que no era tan fría como ella. Este accidente de tráfico sirvió como lección. Más tarde fui al hospital a ver a Luna. Su mirada era más clara que antes, y no mencionó a Isen de nuevo, pero sus palabras fueron débiles. Lo siento, hermana. No podía decir, está bien, así que permanecí en silencio. Antes de irme, de repente mencionó a Bruno. Hermana, ¿no te diste cuenta? Bruno te quiere. No tomé sus palabras en serio, hasta que volví a ver a Bruno. Capítulo 15. Isen fue invitado a apoyar la apertura de un nuevo campo de tiro privado por un joven noble. Yo también quiero ir. ¿Me puedes enseñar a disparar? Le tiré emocionada de la manga a Isen. Si hubiera sabido que Bruno también estaría allí, no habría ido, ni habría dejado que Isen fuera, solo para terminar en una situación frustrante. Cuando llegamos, ya había bastantes personas en el lugar. Casi todos los que veían a Isen se acercaban a saludar y charlar brevemente, todos menos el chico en la distancia que llevaba orejeras. Bruno estaba bloqueando todo, enfocado únicamente en apuntar con su arma. Hermano, ¿te animas a un duelo? Isen me miró hacia abajo. Asentí con entusiasmo. Nunca te he visto disparar. Levantó una ceja y aceptó. Una vez equipado, Isen levantó la mano para apuntar. Todos se callaron instintivamente, conteniendo la respiración en anticipación. ¡Bam! Un agujero apareció en el blanco. Solo 6 puntos. Isen sonrió y bajó el arma, jugueteando con ella casualmente. Mi culpa. Bruno entró desde la periferia, disculpándose sin sinceridad. Se me resbaló la mano y disparé a tu blanco. Después de decir eso, su mirada recorrió a Isen antes de posarse en mí. Isen ni siquiera había disparado. El disparo de 6 puntos fue de Bruno, hecho deliberadamente para avergonzar a Isen. Rápido. Discúlpate con el señor Isen. Alguien llamó a Bruno. En la alta sociedad, la jerarquía está más claramente marcada. Isen estaba en la cima. Bruno apenas se había colado en este círculo. Podría haber sido arrogante en la escuela, pero aquí, no era nada. Isen se quitó los auriculares y se sentó en el sofá junto a mí. Bruno permaneció quieto. La tensión fue creciendo poco a poco. No era mi intención. El señor Isen no se molestará por algo tan trivial, ¿verdad? Bruno se apoyó en la barandilla, forzando una sonrisa. Isen no respondió. En un movimiento poco habitual, encendió un cigarrillo y lo sostuvo entre los dedos. Dio una calada lenta antes de sonreír y hablar. Parece que mi advertencia no fue tomada en serio. Bruno se burló. Mi hermana ha vuelto al país. ¿Qué planeas usar para amenazarme esta vez? Dímelo. Estoy escuchando. Isen pareció divertirse con la ingenuidad del chico. Golpeó la ceniza de su cigarrillo, su mirada cayendo casualmente sobre el cenicero de mármol. ¿Por qué te amenazaría? La sonrisa de Bruno se desvaneció lentamente, como si no pudiera comprender la calma de Isen. Después de apagar el resto del cigarrillo, Isen finalmente habló. Presión en su cabeza contra el blanco. Ni siquiera especificó quién debería hacerlo. Alguien automáticamente se acercó a Bruno. Entre este grupo había amigos de Bruno, pero ninguno de ellos se atrevió a cruzarse con Isen. La lealtad estaba clara. En minoría. Bruno fue rápidamente obligado a inclinarse sobre el blanco. Isen, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Usar mi cabeza como blanco? Gruñó provocativamente. Si tienes agallas, dispárame en la cabeza. Tan pronto como lo dijo, estallaron risas burlonas a su alrededor. Una burla evidente hacia la insensatez de Bruno. Hermano, esta versión de Isen me era desconocida, y tiré de su manga, llamándolo suavemente. Isen tomó un par de auriculares y me los colocó. Te enseñaré a disparar. Me llevó hacia adelante, puso la pistola en mis manos, y desde atrás envolvió mis manos con las suyas, levantándola, apuntando directamente entre los ojos de Bruno. No pude evitar estremecerme. Sus labios estaban casi presionados contra mi oído. Se rió suavemente. No tengas miedo, Bruno, que al principio era ruidoso y desafiante. Ahora estaba allí en silencio, visiblemente nervioso. Las tornas cambiaron rápidamente. Isen no se apresuró a apretar el gatillo. En su lugar volvió a mirar a Bruno. Repite lo que acabas de decir. Bruno apretó los labios en silencio. Estaba claramente asustado, pero se negó a ceder. La sonrisa de Isen permaneció inalterada. De repente presionó mi mano para disparar por encima de la cabeza de Bruno. La bala rozó su cabello, atravesando el blanco. Dije, repite lo que acabas de decir. Isen tomó la pistola de mi mano, apuntándola directamente a Bruno, recordándoselo suavemente una vez más. El chico, inmovilizado e incapaz de moverse,
Fue sorprendido por el disparo anterior y volvió a la realidad. El sudor frío goteaba por su frente. Apretó los labios con fuerza, y después de un momento, habló a regañadientes. Si tienes agallas, dispárame en la cabeza. Bien. Isen disparó 2 tiros más, las balas rozando la mejilla de Bruno. Bruno no hizo ningún sonido, pero la palidez de su rostro mostraba que estaba aterrorizado. Cuando la persona que lo sujetaba lo soltó de repente, se tambaleó, sus piernas se habían debilitado. A pesar de que sabía que Isen no le dispararía realmente, temía que una bala perdida pudiera alcanzarlo. Encontrar un punto débil para amenazar a otros era una táctica utilizada entre iguales, pero para Isen, Bruno no era nada. Si Isen quería aplastarlo, sería sin esfuerzo, tenía poder absoluto. Capítulo 16. El cielo se estaba oscureciendo. El joven noble que organizó el evento ya había reservado un hotel para que descansáramos. Pensé que Bruno, después de ser humillado, ya se habría ido, pero no solo se quedó, sino que incluso consiguió la habitación junto a la nuestra. ¿Te asustó el disparo de hoy? Isen se sentó al borde de la cama, jugando con mi mano. Inmediatamente me arrodillé y me acerqué a su lado. No, ya sabía que solo estabas tratando de asustar a Bruno. Ni siquiera era una bala real. Se lo merece. Creo que recuerdo que antes también me intimidaba. Mientras mis recuerdos volvían poco a poco, recordé que Bruno una vez ordenó a alguien que me abofeteara. Simplemente me pareció emocionante. No pude evitar sentirme un poco emocionada. Isen me apretó las puntas de los dedos. Una ligera sonrisa apareció en sus labios. ¿Te gustan las emociones fuertes? Asentí de inmediato, lista para pedirle que me enseñara a disparar de nuevo mañana. Pero luego, recogió su corbata recién desatada, enrollándola alrededor de mis manos. Yo, con calma, ató mis muñecas. ¿No dijiste que te gustaban las emociones fuertes? No era exactamente a eso a lo que me refería. Preocupada porque la habitación del hotel no fuera insonorizada, me mantuve mordiéndome el labio durante la primera parte. Isen lo notó y extendió la mano para presionar mi barbilla hacia abajo. Inmediatamente abrí los ojos de par en par. ¿Has ruido, Julia? Por supuesto. Esta era su faceta gentil. Aún estaba dispuesto a negociar conmigo. En cuanto a esto, tenía sus formas de hacerme cumplir. Mientras estaba flotando entre la conciencia, esperando que la habitación fuera insonorizada, hubo un golpe en la puerta. Todo mi cuerpo se tensó. Esto también hizo que Isen soltara un suave suspiro. Hola. Algunos de los otros huéspedes han informado que parece que están molestando su descanso. Si pudieran, por favor. No sabía cómo el personal del hotel podía decir esto tan calmadamente, pero Isen no mostró ningún signo de vergüenza. En lugar de eso, cortó al que estaba afuera. Si alguien está molesto, que venga a hablar conmigo directamente. Después de decir eso, ignoró la puerta y volvió a concentrarse en mí. Relájate. Me dio una palmada sugestiva. No era difícil adivinar que quien se quejó fue Bruno. Normalmente, con su personalidad, había venido y pateado la puerta él mismo. Pero hoy, después de que Isen lo pusiera en su lugar, no tuvo el valor de hacer una escena. Así que eligió otra forma de expresar su descontento. Capítulo 17. La actividad de alta intensidad realmente agota. Cuando Isen volvió a entrar al baño, me cambié de ropa y bajé a la tienda de conveniencia de 24 horas para comprar algunos bocadillos. Julia. Me detuve y me di la vuelta, mirando a Bruno con cautela. Él esbozó una sonrisa. Es realmente difícil verte. Isen te mantiene muy vigilada. ¿Qué quieres? Me dolía la espalda y no podía estar mucho tiempo de pie. Mucho menos perder el tiempo con charlas triviales. Yo sé que ahora parece que ya es tarde. Te has enamorado de Isen. Incluso si quisiera ayudarte a recordar el pasado, no me creerías. Su expresión era cansada, sus ojos apagados. Parecía que desde que desperté, este chico se veía más y más miserable cada vez que lo veía. Ya no tenía el brillo confiado que solía tener. Recuerdo muchas cosas. Los ojos de Bruno se iluminaron. ¿De verdad? Entonces, ¿recuerdas cómo una vez fuimos los amigos de la infancia más cercanos? Lo miré fijamente y negué con la cabeza. Recuerdo que a quien tú querías era a Luna. Fuiste bueno con ella. Le pelabas los camarones. La llevabas a celebrar su cumpleaños. También recuerdo que hiciste que alguien me abofeteara por ella. ¿Verdad? El pánico apareció en sus ojos, y abrió la boca como si quisiera explicar algo, pero no encontraba las palabras. Luna dijo que tú me querías. Lo miré, confundida. Bruno parecía sentir que incluso sus propios sentimientos eran vergonzosos. Le tomó un buen rato antes de responder suavemente. Sí, pero si me querías, ¿por qué no recordaste mi cumpleaños? ¿Y por qué hiciste que me golpearan? No tiene sentido. Bruno se rió con autodesprecio. Sí, soy un imbécil, Julia. Sé que no me crees, pero en realidad siempre he sido yo quien te ha querido. En cuanto a tu hermana,
Al principio estuve con ella para fastidiarte, pero ella se parece a ti y tiene una personalidad completamente diferente. Era como ver otra versión de ti, y sin darme cuenta me gustó por un tiempo, pero cuando caíste por las escaleras, fue cuando me di cuenta de que tú eras la que más me importaba. Aunque lo que Isen le hizo esta tarde fue bastante satisfactorio. Después de escuchar esto, no pude evitar darle otra bofetada. Realmente eres patético. Él se quedó quieto, dejándome golpearlo, pero incluso tocarlo me resultaba incómodo. Julia, déjame que me devuelvas los golpes, uno a uno, solo perdóname. Sí, después de decir esto, intentó agarrar mi mano para pegarse con ella. La primera parte de esa propuesta suena bien. Isen apareció de la nada. Su guardaespaldas detuvo la acción de Bruno. Tú mismo lo pediste. En los ojos de Isen había una sonrisa de satisfacción. Antes de que Bruno pudiera reaccionar, el guardaespaldas le dio una bofetada fuerte. Un guardaespaldas de casi 2 metros con un físico sólido, su bofetada era muy distinta a la mía. Uf, parecía realmente doloroso. Parpadeé y aparté la mirada. El hombre frente a mí ni siquiera se había secado el cabello. Los mechones negros en su frente todavía estaban ligeramente húmedos, igual que una hora antes, cuando su intensidad le había causado un poco de sudor en las sienes. Me duele la espalda, llévame de vuelta. Le extendí las manos. Él me provocó suavemente. ¿Te duele la espalda pero puedes quedarte aquí charlando tanto tiempo? Vale. Me atraparon por culpa de Bruno. Me congelé y empecé a retirar mis manos, pero Isen me levantó. Otra vez estaba sentada en la curva de su brazo. Rodeé su cuello con mis brazos y le expliqué con seriedad. Él me detuvo. No me dejaba ir. No estoy mintiendo. De verdad me duele la espalda. Si quieres hacer algo más, podría romperse. Isen ignoró mi amenaza. Demostró físicamente que mi espalda, de hecho, no se había roto. ¿No fuiste a comprar bocadillos antes? Con las luces parpadeando frente a mis ojos, asentí instintivamente. Hubo un sonido susurrante cerca de mi oído. Luego, me levantaron para sentarme derecha. ¿No tenías hambre? Isen arrancó un pedazo de pan y me lo dio. Me estaba alimentando ahora para decirme indirectamente que la noche sería larga y necesitaba reponer energías. Abrí la boca y tomé un bocado. En ese momento, mi odio hacia Bruno alcanzó su punto máximo. Julia, sentí la mirada de Isen sobre mí, pero estaba demasiado cansada para siquiera levantar los párpados. Sí que comes, comentó suavemente. Con todo el tiempo que pasé con Isen, entendí de inmediato que quizás quería decir otra cosa. Masticando el pan, recordé algunas cosas sin mucho interés. Cuando tenía 17 años, Bruno y yo tuvimos una pelea al lado de la carretera. El sol ya había caído, y él ni siquiera me miró. Solo se puso el casco y se fue en su motocicleta. Me quedé caminando sola por el borde de la carretera en los suburbios. Ni siquiera había un coche que pudiera parar cerca. Luna aún estaba en la escuela, así que no tuve más remedio que llamar a Isen. Hermano, ¿podrías mandar a alguien a recogerme? Le pedí cortésmente a mi hermanastro, a quien apenas conocía. ¿Estás sola? Sí, envíame tu ubicación. De acuerdo, gracias, hermano. Media hora después, un coche negro se detuvo frente a mí, pero fue Isen quien salió del coche. No esperaba que viniera en persona. Después de todo, mi madrastra, ABC, siempre decía lo ocupado que estaba Isen. En ese entonces, al igual que ahora, era principios de primavera. El viento frío aún llevaba un fuerte aire de frialdad, probablemente porque había estado en el viento demasiado tiempo. Empecé a sentirme mareada poco después de sentarme en el asiento del copiloto. Me quedé dormida, en un estado de somnolencia. Después de eso, Isen detuvo el coche y me sacó del asiento del copiloto. Mis ojos no se querían abrir y mi voz era tenue. Gracias, hermano. Sigue durmiendo. Ok. Antes de que las palabras salieran de mi boca, me dormí de nuevo. Esa no fue la primera vez que Isen me ayudó a limpiar un desastre. Creo que los sentimientos de todos se pueden rastrear, si se mira lo suficientemente de cerca. Incluso alguien tan reservado como Isen. Poco a poco, volví al presente. Levanté la mano para abrazar los hombros del hombre que estaba encima de mí. Isen, te amo. Él mordió mi lóbulo de la oreja. Yo también te amo. Y con eso, todo llegó a un final satisfactorio. En ese momento, de repente sentí que tal vez esta pérdida de memoria no fue del todo mala. Ese día, cuando desperté en la cama del hospital, en una noche de principios de primavera, escuché la primera mentira. Soy tu novio. Y que yo lo creyera. Así es como comenzó esta historia.